Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Si estás pensando en emprender, si ya iniciaste tus actividades, si realizas servicios de manera independiente, este es tu espacio. Porque muchas veces escuchamos las frases inicia actividades, es de forma rápida y después ves lo tributario, pero muchas veces también nos encontramos con algunas dudas que salen, como por ejemplo, ¿qué tipo de domicilio debo utilizar? ¿Puedo iniciar actividades desde mi hogar? ¿Qué es lo que es acreditación de actividades? ¿Y qué pasa cuando un contribuyente queda observado? Bueno, bienvenidos a Emprendiendo Aprendo, un espacio creado por la carrera de Contador Auditor Contador Público de la Facultad de Administración y Economía, en compañía del Servicio de Impuesto Interno. Mi nombre es Sofía Chura, a mi lado tengo a Marcelo Viveros. Y este espacio, repito, está pensado en el emprendedor, en el trabajador independiente, en aquella persona que quiere formalizar su actividad de manera correcta, clara y sin complicaciones innecesarias. Marcelo, ¿te parece que iniciemos con el primer tema de domicilio? Porque surge una duda cuando iniciamos actividades, el domicilio, ¿qué domicilio utilizo? ¿Cuál es conveniente? ¿Qué te parece que empecemos con eso? Bien, Sofía, buenos días a todas las personas que nos escuchan y que se interesan especialmente. Los invitamos a difundir también este programa para poder llegar siempre a la mayor cantidad de gente posible, a nuestros emprendedores. Mira, Sofía, antes de conversar con el tema del domicilio, quiero retomar un par de puntos que quedaron pendientes a lo mejor en la versión, en nuestro capítulo anterior. Uno dice relación con las actividades de segunda categoría. Solamente para precisar, las actividades de segunda categoría pueden ser realizadas tanto por profesionales como por personas que desarrollan oficios. Entonces, podría alguien pensar de que solamente los profesionales tienen que acreditar títulos, etcétera, etcétera, pero no es así. Las personas que desarrollan un oficio, que son carpinteros, albañiles, peluqueros, que digamos no son profesiones propiamente tales, son oficios que se fueron aprendiendo y se fueron adquiriendo conocimientos para poderlos realizar. Personas que hoy en día desarrollan actividades como, no sé, guardia de seguridad, etcétera, y labores a domicilio, jardinería, etcétera. Oficios que en el fondo se realizan también pueden realizar iniciación de actividades como actividades de segunda categoría, emitir boletas de honorario y también quedar formalizados ante el servicio y también ante sus clientes, que también muchas veces les piden un documento para poder registrar sus gastos y contabilizarlos, porque evidentemente todos esos gastos forman parte de deducciones que se hacen a nivel de impuestos empresariales. Por lo tanto, evidentemente que las empresas también necesitan que las personas que ocasionalmente le puedan prestar un servicio le emitan una boleta de honorario y con eso rebajar sus gastos, aumentar sus gastos. Respecto a los domicilios, evidentemente que aquí siempre surge como la pregunta de ¿dónde puedo realizar mi actividad? Las personas que ya tienen claro que van a arrendar un local comercial, una oficina, un restaurante o algo por el estilo, tienen claro que en el fondo pueden desarrollar actividades en un lugar donde probablemente van además tener que sacar patentes, van a tener que pedir autorizaciones sanitarias, etcétera. Ellos están claros que de alguna forma tienen que tener un contrato de arriendo, si bien es cierto pueden ser dueños de la propiedad o pueden conseguir a lo mejor algún otro tipo de cesión de ese domicilio. La duda siempre la tenemos principalmente con las personas que desarrollan actividades desde su domicilio, que si puedo o no puedo utilizar mi domicilio. Es lo más común. Es lo más común. Sí. Las personas que tienen una casa habitación y resulta que está arrendada y ese arriendo dice solamente para fines habitacionales. Bueno, esas personas probablemente tengan la legítima duda y muchos arrendadores también tienen esa preocupación que si la propiedad se destina a un uso distinto al del fin habitacional puede perder
la exención de contribuciones. Eso es una duda bien recurrente respecto de eso. Y ahí para tranquilidad de las personas, de arrendadores de domicilio, las propiedades pierden su condición de habitación en la medida que su uso habitacional fue reemplazado por un uso comercial o de otra naturaleza. Es decir, si yo tengo una casa que la tengo destinada al uso habitacional y por ese motivo ya la arriendo y la entrego a una institución pública, por ejemplo, para que haga instalación de oficinas, la propiedad pierde el destino. Cambia la condición de ese inmueble y efectivamente eso sí va a generar un cambio en las contribuciones. Pierde la exención habitacional y por lo tanto va a comenzar a pagar contribuciones bajo una modalidad distinta. Pero las propiedades que siguen siendo habitacionales no pierden esa esencia. O sea, por más de que una persona haga bocadillos desde su domicilio y los suministre a una institución pública como servicio de banquetería, no va a perder esa condición, porque la propiedad sigue siendo inmueble habitacional. Por más allá que se desarrolle una actividad comercial, se podría decir, en el domicilio. Pero acá lo que en el fondo, la diferencia que hace el servicio en esta materia es cuando cambian los flujos de entrada de clientes, se puede decir. Entonces, si hay una propiedad que va a instalar un café dentro de su recinto y va a colocar sillas, mesas, y va a transformarse de un inmueble habitacional a uno donde se va a realizar expendio de comercio, eso lo más probable es que haga un cambio de giro en la actividad. Pero cualquier otra actividad, ya sea de servicio, si yo registro en mi domicilio un servicio de transporte de carga, por ejemplo, o traslado de pasajeros, o hago asesoría contable desde mi domicilio y no tengo estas transformaciones de la vivienda, no van a generar un cambio a nivel de pago de contribuciones, y eso es sumamente importante que la gente lo tenga claro, especialmente los arrendadores, que son los que más de repente se preocupan por este tipo de condiciones. Entonces, las personas que quieran realizar una iniciación de actividades pueden hacerlo, presentar, digamos, el contrato de arriendo que tienen. Nosotros analizaremos, digamos, el tipo de actividad que va a realizar la persona que va a identificar en ese domicilio, si ese domicilio evidentemente es compatible con la actividad que se va a desarrollar, pero para ahí tranquilidad de quienes son arrendadores y que realmente se asustan por la eventualidad que mi arrendatario realice una actividad económica. Bueno, solamente están dadas las condiciones de un cambio de destino de la propiedad, si efectivamente aquí hay una atención de público, si es que efectivamente se materializa un cambio de destino, de orientación de la vivienda. Y eso evidentemente en los contratos de arriendo muchas veces se deja plasmado, se prohíbe, digamos, la realización de cualquier tipo de actividad comercial. Eso básicamente para el servicio es una indicación de que el contribuyente no está de acuerdo en realizar alguna actividad. Pero digamos, es para tranquilidad respecto de ese grupo de personas. Ya, entonces ya vimos que lo que es domicilio propio, en este caso, y arrendado. Pero también se habla de lo que son los cowork o oficinas virtuales. En el caso de los domicilios virtuales, bueno, el servicio tiene, de hecho, publicado una pregunta frecuente respecto de esto. Los cowork, los domicilios virtuales, se permiten, digamos, se facilitan en la medida de que el contribuyente, sus servicios son online, digamos, son servicios digitales, son atenciones remotas. Tiene que existir una compatibilidad entre un domicilio virtual y lo que es el desarrollo de las actividades económicas. Y ahí hay se podría hacer una delgada línea roja al respecto, porque a veces no es tan evidente que una actividad se desarrolla en forma 100% digital. Entonces, la recomendación en esas materias es que vamos a tener que analizarlo. Vamos a tener que analizar el tipo de actividad que se desarrolla, pero tratar de que en el fondo esto no es una prohibición, sino que sencillamente es el examen de una compatibilidad entre estos domicilios virtuales y las actividades que se desarrollan. Entonces, si hay actividades en las cuales evidentemente que el contribuyente realiza, por ejemplo, compra de maquinaria
compró maquinaria, no es compatible con un domicilio virtual. Si maneja stock de mercadería, tampoco es compatible con un domicilio virtual. Entonces, esos son las limitaciones que tienen que tener presente cada contribuyente respecto del uso de los domicilios virtuales a la hora de una iniciación de actividades. Ya. ¿Qué te parece, Marcelo, si nos quedamos con esta idea en el sentido de que no todas las actividades requieren una infraestructura grande, pero sí necesitan o requieren coherencia, específicamente con un tema bastante sensible, acreditación de actividades? Es decir, no basta decir a qué me voy a dedicar, ¿ya? Y en ese sentido, Marcelo, acá hay un concepto que suele generar bastante temor, ¿cierto? ¿Cómo acredito mi actividad? Sí, aquí hay varios. Este tema tiene bastantes aristas y genera bastantes dolores, ¿no? Sí. Hoy en día se habla mucho de los dolores respecto de ciertas cosas que nos afectan en lo emotivo y también a nivel de emprendimiento. También se generan ciertos dolores y muchas veces recibimos algunos reclamos respecto de la exigencia de ciertos documentos a la hora de una acreditación de actividad. La verificación de actividad pasa básicamente por lograr establecer que el contribuyente está listo para realizar lo que necesita facturar. Uh-huh. La verificación de actividad, que es distinto de la acreditación del domicilio, ahí para colocar un matiz, los domicilios se acreditan, las actividades se verifican, y en esta materia lo importante tener en cuenta es que ¿por qué hacemos esto? Y la verdad es que esta explicación tiene una razón bastante simple. Las facturas son documentos que dan derecho a crédito fiscal, es decir, es dinero el que está involucrado en esta transacción. Por lo tanto, quien solicita autorización para emitir facturas, voy a hacer una analogía aquí respecto de esto, que es como lo cotidiano, es lo mismo que si uno va al banco y pide que le den talonario de cheque. Entonces, en el banco no a todo el mundo no le dan cheque, examinan, digamos, su comportamiento general respecto de eso y finalmente, básicamente lo que tiene que hacer es acreditar la renta, flujos de dinero, etcétera, etcétera. Guardando las proporciones, esto es más o menos parecido. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que cuando nosotros autorizamos factura, estamos autorizando documentos tributarios que en el fondo generan una acreditación de una operación comercial que lleva un IVA involucrado que para la persona que lo recibe es un crédito, es la posibilidad de rebajar sus impuestos. Y lamentablemente en el historial tributario chileno, lamentablemente hay no pocos casos de personas que han logrado hacer iniciación de actividades y finalmente han vendido el IVA. Sí. Yo creo que la prensa nos ha compartido durante el último tiempo variados episodios de contribuyentes que lograron hacer iniciación de actividades y que consiguieron finalmente la obtención de documentos solamente con el propósito de generar un fraude tributario. ¿Te refieres a estas facturas ideológicamente falsas? Claro, las facturas ideológicamente falsas. Y lamentablemente también hay contribuyentes que se prestan para eso y que en el fondo buscan también de alguna forma disminuir su carga tributaria comprando facturas. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene el Servicio de Impuestos Internos en esa materia? Es evitar básicamente de que este tipo de actuaciones se materialice. Y por eso es que en el fondo el proceso de verificación de actividad es riguroso. Nosotros tenemos que tener la certeza de que el contribuyente está realizando la actividad que dice que va a realizar. Entonces, para ahí no generar, digamos, mayores, en este proceso entran todos juntos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer ese proceso de selección, pero aquí las personas que realmente tienen sus emprendimientos, que intentan formalizarse, que quieren cumplir con sus clientes en forma oportuna, lo importante es que tengan claro que nosotros, ¿qué les vamos a pedir? Uno, acreditar la actividad, básicamente, a través de facturas de proveedores. Eso es lo más simple. Yeah. Si tienes facturas de proveedores, compras relacionadas con mercaderías que van a vender, maquinarias que son necesarias para poder realizar la actividad, eso es importante que lo tengan a mano. Es decir, tengan su factura, tengan los contratos de prestaciones de servicios que puedan realizar. Aquí no hay un catálogo que diga
esto y esto son los documentos que son necesarios para la acreditación de una actividad. No necesariamente lo que se necesita para uno puede servir para otro. Hay personas que realizan contratación de personal y unas empresas sí las necesitan y otras empresas no las necesitan. Por lo tanto, si tiene contratos de personal, perfecto, bienvenido. Eso va a ayudar a generar, digamos, una agilidad en ese proceso. Ahora, cuando se hace el registro de todas las actividades, también nosotros les pedimos que sean cautos a la hora de ingresar la totalidad de las actividades que tienen en su objeto social. Comentamos de que uno en el objeto social puede colocar 10, 20, 30 actividades distintas, pero no las va a realizar todas en forma simultánea. Entonces, ahí donde nosotros les pedimos que sean cautos al respecto, que ingresen las actividades de a una, si se puede decir de una forma, o las que tengan realmente acreditadas. Es decir, ya, yo voy a realizar transporte pasajero, me compré un bus, perfecto, aquí está el documento, aquí está la factura. ¿Lo compré usado? El contrato de compra-venta respectivo, con las anotaciones vigentes del vehículo. Si todavía no está mi nombre, bueno, está la solicitud del registro civil. Si me compré una camioneta nueva, si me compré un camión nuevo, está la factura. Si no me lo compré, si lo compré usado, bueno, están los mismos documentos. Si me compré una maquinaria, lo mismo. Si compré mercadería, bueno, las compras relacionadas con los insumos que, si yo tengo un restaurante, bueno, para instalar un restaurante yo tengo que tener equipamiento. Puede ser que lo haya comprado nuevo, nuevamente la factura. Puede ser que lo haya comprado usado. Bueno, el contrato de compra, eso. Puede ser que lo haya comprado yo con mi RUT como persona natural y ahora yo estoy transformándome en otro tipo de sociedad y no están las facturas a mi nombre. Bueno, las facturas también sirven, ¿ya? Entonces, la verdad es que en ese sentido siempre va a haber algo que a mí me va a demostrar que el contribuyente está en condiciones de realizar la actividad. Y esto es como, uno puede preguntarse qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿primero es el cliente o primero es la factura? Bueno, en este caso es primero el cliente. Es tener, digamos, la identificación del cliente. Y además hay que recordar que este proceso se hace básicamente una sola vez. Cuando el contribuyente está en condiciones de realizar la actividad, lo acredita y después no se le va a estar pidiendo a cada rato, digamos, que acredite las actividades. A no ser, digamos, que en un breve plazo aumente su nivel de facturación considerablemente, donde aparecen algunos procesos de fiscalización que el servicio lleva a cabo para, evidentemente, validar de que las actividades que se están realizando son reales. Y en ese sentido, bueno, esto se relaciona mucho con lo que habíamos visto anteriormente con Constitución. Cuando se formaliza como empresa, por ejemplo, como empresa jurídica, y establece el objeto sí, a qué es lo que se va a dedicar. Y hay personas de repente que eligen muchas actividades económicas incluso. Y ahí se complica la cosa, ¿no? De hecho, esa es un efecto secundario que no se da ni siquiera en el plano tributario, sino que tenemos empresas que muchas veces son cuestionadas cuando son proveedoras del Estado y que aparecen con códigos de actividad económica que no guardan relación con lo que dice la factura que llegó al municipio o a un servicio público, etcétera, etcétera, y aparecen observadas por Contraloría. Entonces, ahí esa es otra arista que no dice relación con lo tributario, pero que es donde también genera el mensaje que es evidentemente necesario que todo lo que aparece en mi factura esté realmente bien clasificado a la hora de la identificación de las actividades que yo desarrollo y de los códigos de actividad que yo registro. Vuelvo a mencionar algo que comentamos en algunos, no sé si en algún capítulo anterior, pero también es una consulta recurrente que nos hacen al servicio. Un código de actividad económica, si yo no encuentro algo que exactamente, ¿qué coloco? Y eso es una interpretación, la cual nosotros evidentemente podemos tratar de ayudarlo, donde nosotros vamos a sugerir probablemente el código que más se acerque al espíritu de esa actividad. Pero hay códigos de actividad económica que ustedes los pueden identificar como que dicen NSP como una abreviación,
y que significan no considerados previamente. Lo utilizan harto los profesionales, ¿no? Sí, Para las boletas honorarias. sí, pero más que los profesionales honorarios, donde nos interesa es en la primera categoría, porque evidentemente cuando una persona vende muchas cosas, especialmente los proveedores del Estado venden muchos productos de diversa naturaleza, probablemente no puedan registrar una actividad por cada uno de los productos que venden. Entonces se recurre, de hecho hay 2 códigos bien globales que son el ventas al por mayor de productos no considerados previamente y ventas al por menor de lo mismo. Y esos códigos tienen que ver precisamente con eso, con la amplitud del negocio que se está realizando. Entonces ahí hay que, en el fondo, en este desarrollo, en esta elección de códigos, estamos hablando de las personas que van a desarrollar actividades que tienen este emprendimiento en vista. La elección de los códigos es importante, la descripción de su actividad es importante, cómo yo voy a demostrar la actividad a través de facturas de proveedores, contratos de personal, si contraté el personal, si tengo ya contratada una empresa como cliente, si una empresa me contrató como proveedor, si tengo una licitación, si tengo una orden de compra, todo eso sirve. No es que sea un requisito en sí, pero la pregunta siempre va a ser, ¿usted tiene algún cliente que en el fondo ya lo haya contratado para prestarle un servicio? Que, digamos, los servicios son los más difíciles en esta materia de poder especificar. Pero siempre vamos a atender al tipo de servicio que se está desarrollando, al tipo de inversión que ha realizado el contribuyente en la materia, y tenemos que partir por eso. Este es un análisis que se tiene que hacer caso a caso. Entonces yo no puedo decirle, sabes que esto es lo que usted necesita para desarrollar X actividad. Siempre vamos a estar en presencia de un análisis individual para tratar de entender a qué se dedica el contribuyente. Por eso, en general, la sugerencia es asistirse primero, asesorarse por su contador, que su contador ya probablemente tenga más experiencia en esta materia como para tratar de entender cuál es la lógica de funcionamiento del servicio. Y por último, si aún así permanece en duda, bueno, concurra a la oficina del servicio antes de, ¿ya? Y pregunte qué es lo que en el fondo necesita para poder acreditar verificar su actividad en forma eficiente y no se produzcan, digamos, procesos en los cuales existe como un ir y venir de peticiones pidiendo una y otra cosa. Nosotros no queremos aparecer, digamos, generando esa percepción, pero la idea precisamente es que ustedes tengan claro a qué es lo que se van a dedicar y tener una idea a lo menos mínima de qué es lo que nosotros les vamos a pedir para poder que este proceso sea exitoso. Muchas gracias, Marcelo. Yo creo que estos 2 temas importantes, verificación de domicilio, acreditación de actividad, espero que les haya quedado claro, y cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor, a emprendiendoaprendo.uta@gmail.com sus dudas, porque en el próximo capítulo estaremos hablando de registro de subsistencia y tributación simplificada, ¿cierto, Marcelo? Ya, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.